Un gran golpe de realidad que sienten todos aquellos que estuvieron vivos en el 2010 y tenían una edad consciente es que actualmente ya se le ve a Toy Story 3 como el pasado. Una película de esa naturaleza con todo lo que pretendía mostrar, incluyendo la dureza del paso del tiempo, ya se le contempla como una joya del cine pasado. Y es que una de las razones por las que se desató tanta euforia es por la enorme espera de una película que tal vez no existiría. La sociedad de los 90 era una sociedad bastante consumista, donde si una película gustaba a una mayoría, se pedía la secuela literalmente al momento de salir de la sala del cine. Probablemente la gente era un poco menos consumista que en la actualidad, debido a que no tenían tantas opciones de entretenimiento como todas las que absorben los sentidos de las personas hoy en día. Pero aún así existía el deseo de querer más, teniendo la cultura de querer una secuela al momento de terminar una función de cine. Justo así fue en 1995 y parte de 1996, dependiendo de algunos países, cuando se estrenó Toy Story. Saliendo de la sala del cine, ya se quería ver la siguiente. Pasaron unos cuantos años y una de las películas más vistas y con gran impacto en la cultura popular tuvo secuela. Y se repitió el mismo efecto. En 1999 y parte del año 2000, dependiendo de algunos países, cuando se estrenó Toy Story 2, las personas que fueron a verla cuando recién se estrenó ya tenían ganas de ver otra película. Pero a pesar de tener esta cultura, también se tenía muy presente que si a los 3 años o máximo 4 no salía la continuación, simplemente nunca iba a existir secuela. Y cualquier historia en cuestión se quedaría hasta ahí. Esto por cómo se manejó la industria del entretenimiento a lo largo del siglo XX, donde fueron verdaderamente escasos los momentos donde una secuela tardó más de 4 años. Un Toy Story 3 se quería ver desde que se estrenó Toy Story 2, pero pasaron 3 años y no salió. Y luego se cumplieron 4 años de Toy Story 2, año 2003, y tampoco salió. Ni siquiera había la confirmación oficial de que la película en cuestión iba a salir, por lo que las sociedades aceptaron como finalizada la historia hasta ahí, aún y con un deseo viviente de volver a ver a estos personajes en la pantalla grande. Toy Story 3 y Los Increíbles 2 fueron las secuelas más deseadas de Pixar durante la década de los 2000. Es en donde una mayoría sentía el deseo más fuerte por ver una continuación, pero se terminó por aceptar que estas películas nunca llegarían. Cuando recién se estrenó Buzz Lightyear Comando Estelar, a la gente le gustaba llamarle cariñosamente Toy Story 3, aun cuando sabían que no lo era, a excepción de algunos lugares donde vendían DVDs piratas donde sí pretendían engañar a la gente. En general se veía a esta película y serie como la continuación de Toy Story 2, pues a fin de cuentas es lo único que pudo existir. Pero se estaba trabajando en algo oculto, de lo cual el mundo no estaba enterado. En el año 2005, Disney, sin Pixar, estaba realizando la historia de Toy Story 3, pues por contrato, Disney sí podía realizar todas las secuelas de Pixar que quisiera, aún y no estando Pixar de acuerdo con las ideas de esas películas. Se estaba trabajando en Monsters Inc. 2, Buscando a Nemo 2 y Toy Story 3, para ser lanzadas directamente a DVD. Justo como se ha divulgado en múltiples medios, el tema central no era sobre Andy creciendo, pues él seguiría siendo un niño, sino que hubiera tratado acerca de que Buzz empieza a fallar, lo cual hace que él se sumerja en una profunda depresión. Sus amigos intentarán ayudarlo al enviarlo a Taiwán para que lo reparen, pero ahí se entera que su empresa está fabricando una nueva generación de juguetes, por lo que los muñecos como él están siendo destruidos. Finalmente, después de muchas presiones, Pixar acepta ser comprado totalmente por Disney en 2006. En el contrato de esta compra se le brindaba a Pixar la autonomía de que solo ellos podían sacar secuelas de sus películas, así como tomar las decisiones sobre cuáles serían sus futuros proyectos.
Este hecho derivó a que Pixar cancelara totalmente esas 3 películas. Y en cuanto a esta idea de Toy Story 3, siguió permaneciendo en secreto para el mundo, y no se conoció hasta muchos años después. Sin embargo, fue en 2006 que Pixar comenzó a trabajar secretamente en Toy Story 3. Esta vez la película no estaría tan enfocada en Buzz Lightyear, sino en Andy, y lo que ocasionaría el que el niño creciera. Siguió avanzando la década, y aunque tanto las películas de Disney como las de Pixar tenían buenos números en taquilla, era realmente Pixar quien dominaba las críticas y hacía un impacto en la cultura popular. Finalmente es en 2008 cuando Pixar confirma oficialmente Toy Story 3, revelando de qué iba a tratar. La reacción que se tuvo de toda persona que se enterara fue metafóricamente equivalente a un ganado acorralado que estalló como estampida debido a que estuvo por mucho tiempo conteniéndose por salir. La euforia que se empezaría a desatar entre las personas fue inconmensurable. I hear he saves the world. Something I think you wanted to do some point. Wall-E. Nope, never heard of him. I hear he even goes to infinity. But not beyond. Yeah, he goes beyond. ¡Tenemos contacto visual! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso al cerdito! ¡Hola, muchachos! ¡Suban a bordo! ¡Carnívoro contra toxino! ¡Ya basta, lagartija! Su misión es llegar. La totalmente nueva atracción Toy Story Mania en 4D. Mejor aún que en 3D. Se estrena el 17 de junio en el Disneyland Resort. Súbete y dispara con un boleto Park Hopper. Muy interesantemente, hay que señalar que en esos años el internet era bastante precario en comparación de cómo es en la actualidad, por lo que muchas personas no se enteraron que iba a salir Toy Story 3 hasta un año después que fue confirmada. Serían estos los últimos años de la divulgación tradicional. Para octubre-noviembre de 2009 que se relanzó Toy Story y Toy Story 2 en 3D para ir haciendo los preparativos, prácticamente todo el mundo terminó por enterarse que se había creado ya la tercera película. ¿Alguna vez te has preguntado qué tal estaría ver Toy Story 2 en 3D? ¡Wow! Toy Story 2, solo en 3D. Próximamente en los mejores cines. Muy bien. Síganme, muchachos. ¿Vos? ¡Vos! ¡Vos! ¿Y ahora dónde estás? Aquí estoy, Woody. Tienes que ver esto. ¿Qué estás haciendo? Estos lentes hacen que veas todo en tercera dimensión. ¿Qué? Dame eso. ¡Wow! Sí, déjame Es enseñarte. igual que en 3D. ¿Qué tal, muchachos? ¡Estoy en 3D! ¡Wow! ¡Ya estoy listo, Woody! Rex, tú no estás en 3D. ¡Por supuesto que estoy en 3! ¡Ah! ¡Esto es tan vergonzoso!
vuelve a ver Toy Story y también Toy Story 2. Miren, chicos, ya estoy bien en 3D. Toy Story y Toy Story 2, solo en cines. La emoción por ver la película sería vivida por casi todo el planeta, pero principalmente por quienes vivieron su infancia con las dos anteriores películas. Niños y adolescentes en 2010 fueron quienes acudieron masivamente a verla, pero más que nada por quienes en 2010 eran adolescentes o que andaban aproximadamente entre los 20 a 25 años. Había un público en el que Pixar sabía que la película iba a impactar enormemente, y era quienes vivieron su infancia en los 90s y vivieron su adolescencia en la década de los 2000. Se podía experimentar medianamente esa sensación por quienes en el 2010 eran niños grandes y podían recordar su infancia años atrás. Pero no es lo mismo recordar la infancia siendo aún niño que recordar la infancia siendo adolescente. Al tener muy presente el argumento de la película, tanto las personas como las empresas que hacían publicidades observaban a Toy Story 3 como la última vez que se verían a estos personajes, como el gran final, el gran cierre que se estuvo preparando para despedir a los rostros de los cuales una generación se acostumbró, pues aunque Andy nunca fue el protagonista, él representaba la fuente de motivación para Woody y los demás, aunado a que una mayoría de escenas se desarrollaron en el cuarto de Andy. La gente percibía que el propósito esencial de Toy Story era seguir las aventuras de un niño y sus juguetes dentro de su cuarto, simplemente. Por lo que, al tratar el fin de esta infancia en esta película, los hacía pensar que definitivamente este era el gran final, y que después de Toy Story 3 no había absolutamente nada más que contar. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas Y yo también. y no hay nada que por mí no puedo hacer. Pues estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Soy tu amigo también vos ayer. Yo soy tu amigo fiel. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, nunca acabará. Es para siempre, no terminará. Pues estando juntos todo marcha bien. Yo soy tu amigo fiel. Por fin, llegaría el momento en que la película más esperada del año, porque verdaderamente así fue, llegó a las salas de cine en junio, tardando un poco más en otros países. La conmoción por esta película no dejaba de suscitarse por todos aquellos quienes fueron niños cuando Toy Story y Toy Story 2 se estrenaron, y sintiendo de forma abrumadora que el futuro los había alcanzado ya, al verse reflejados por vivir la misma situación que pasaba Andy. Y de igual forma quienes en ese momento eran niños, también sentirían algo parecido, al saber que algún día ellos mismos también estarán en esa misma situación. Muchas personas no lo querían aceptar, pero sí, efectivamente una película de animación venció a cualquier otra que se estrenó en el mismo año. Enfocándonos en el género acción-aventura, Toy Story 3 es una película impecable, uno de los mejores ejemplos en toda la historia del cine, no solo del cine de animación, sino de todo el cine.
La composición de sus actos es increíblemente perfecta. De un segundo a otro pasas del miedo al suspenso, del enojo a la tristeza, del asombro a la alegría. Si alguien recuerda bien la primera vez que vio esta película, sobre todo si llegó a verla en cines, recordará perfectamente la enorme incertidumbre que se sentía en todo instante en la película. Fue una de las películas más impredecibles en toda la historia. Nadie tenía la más mínima idea de lo que sucedería en la escena siguiente. Era sorpresa tras sorpresa hasta llegar a la parte final. Y sobre todo, esa escena final. Una de las mejores maneras de coronar toda la acción y adrenalina que se experimentó mientras se veía la película es en exaltar la emotividad de una manera que quizá Pixar nunca había hecho antes. Hay algo que he observado y muchas personas hasta el momento no se han dado cuenta. Después de 2010 y durante todo este tiempo, mucha gente se volvió fan de Toy Story 3, pero no de todo el universo de Toy Story en general. Es decir, les gusta mucho Toy Story 2 y son fans de Toy Story 3. Lo ven como el plato fuerte, como la gran aventura y la gran historia que coronó a estos personajes. Y es que la razón de que una película se vuelva querida no es solamente por lo que se ve en las escenas, sino por el efecto que se siente cuando termina esa película. Y el efecto de Toy Story 3 es muy poderoso. Un paseo por transmitir la nostalgia, después contemplar la angustia e incertidumbre, percibir el drama para dar paso a una aventura donde estos personajes estuvieron en verdadero peligro al estar ejecutando el plan de escape en Sunnyside. Después ver las impactantes escenas en el basurero, donde ocurrió este increíble momento, para finalizar con las emotivas despedidas que ocurren al final, donde contemplamos a un chico que se hizo mayor despidiéndose de su infancia, jugando con todos ellos por última vez. Es tan simple y satisfactorio que cualquier cosa que se contara después de esto, no importa qué tan buena o qué tan mala sea, terminaría arruinando esta sensación de cierre. Sin embargo, esto no se arruinó en 2019, sino desde el 2011. Un cortometraje con la finalidad de ser un epílogo estaba bien. El de vacaciones en Hawái era perfecto para eso. Pero a partir de que sacaron más de estos, dando paso a 2 especiales de televisión, en donde se presentaron nuevos personajes, nuevos escenarios y nuevas problemáticas, no había otra función más que ampliar el universo de Toy Story. En pocas palabras, enfocarse en los fans de todo el universo de Toy Story, dando como resultado que este fue el principal público para el que estuvo dirigida Toy Story 4, al centrarse en un personaje que causó mucho interés en este grupo, mientras que Toy Story 3 estuvo enfocada para prácticamente todo el mundo, sobre todo para quienes fueron niños en los 90s. El odio hacia Toy Story 4 se produce entre los fans de Toy Story 3, pero no de todo el universo de Toy Story. Esto explica el enojo de que fuera un epílogo solamente de Woody, y que al final él se separe de los personajes que fueron las estrellas de Toy Story 3, para comenzar una nueva vida junto a alguien que en la tercera película no apareció. Esto tendría mucha validez si se tratara de un personaje nuevo, que Woody acabara de conocer. Pero Betty no es una desconocida, ni para Woody ni para nadie de ahí. Precisamente al contemplar todo el universo de Toy Story, salen a relucir todas las cosas que ya se habían creado antes de Toy Story 3.